días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor ministro de Transporte, Jorge Donofrio, y la señora presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintut. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nuevamente una conferencia de prensa de los lunes tempranito, hoy con la presencia del gobernador, que va a estar haciendo algunos anuncios. Yo, por mi parte, solamente dos anuncios muy breves. Uno que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que a cargo del ministro Andrés Larroque, que bueno, se ha decidido un aumento, obviamente determinado por el gobernador en conjunto con el ministro, un aumento en el 100% del monto a las prestaciones de los programas vinculados con acompañamiento alimentario. Se trata del programa Más Vida, que tiene como beneficiarias a mujeres embarazadas y madres de chicos entre 0 y 6 años que no tienen ningún otro tipo de asistencia alimentaria, al programa PAC, que es para las personas con celiaquía, y el programa PAI, que es para las personas que viven con HIV. Los montos van a pasar a partir de este mes de 18.700 pesos a 37.400 pesos en el caso de los beneficiarios de los programas PAC y PAI, y de 12.300 pesos a 24.600 pesos en el caso de las beneficiarias del programa Más Vida. Eso implica una inversión mensual por parte del gobierno de la provincia de aproximadamente 1.300 millones de pesos, que se destina, como dijimos recién, a las poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a otros programas sociales, obviamente, del gobierno nacional, y es una medida que se ha determinado en el marco de una casi, digamos, una emergencia alimentaria que estamos teniendo en la nación, pero también en la provincia, como consecuencia de las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional, una medida totalmente necesaria para poder paliar la situación en este momento tan complejo. Por otro lado, solamente anuncio parroquial: en el día de mañana va a tener lugar acá en el pasaje Dardo Rocha, aquí enfrente, a las 12 horas, la reunión del Consejo Provincial de Hábitat. Es una reunión que se hace periódicamente, que está organizada por el Ministerio de Gobierno, por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y por el Ministerio de Hábitat. Van a estar participando legisladores, representantes de organizaciones sociales, municipios, obviamente funcionarios provinciales, y en este caso con un objetivo muy particular y totalmente necesario, que es lanzar un proceso amplio de debate que va a llevar todo este año. Se va a debatir en 8 universidades de la provincia de Buenos Aires durante 2 días en cada universidad, una vez por mes, para avanzar en ese debate, teniendo y buscando como resultado un nuevo proyecto de ley que actualice las leyes de ordenamiento urbano y territorial y las leyes de acceso justo al hábitat. Como todos sabemos, también en la Argentina hace mucho tiempo tenemos problemas en materia de asignación de las tierras para vivienda. Me parece que es un momento para dar este debate, porque también, como todos sabemos, la tierra es un recurso escaso en donde compiten distintos usos residenciales, usos industriales, usos residenciales de distinto tipo, barrios populares, barrios para clase media, barrios cerrados, urbanizaciones cerradas, y en el marco de las regulaciones que tiene que llevar adelante la provincia, lo que tenemos que asegurar es que esas tierras estén disponibles para todos los segmentos sociales y no solamente puedan hacer uso de esas tierras aquellos que están en una situación más acomodada. Así que es un proceso que se va a disparar el día de mañana. Tenemos jueves y viernes las primeras discusiones y debates en la Universidad de Quilmes, con todos los expertos, con todos aquellos que se quieran acercar, así que me parece que estamos también disparando un proceso que es histórico. La Ley 8912, puntualmente, el decreto de Ley 8912 es un decreto de la dictadura que se dictó con objetivos en materia de tierra y vivienda muy distintos a los que nosotros planteamos en democracia, así que nos debemos una ley de la democracia en materia de ordenamiento urbano y territorial, y que además
involucre los aspectos vinculados al acceso justo al hábitat. Así que esos serán los anuncios por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Transporte, Jorge Donofrio. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. El anuncio tiene que ver con la política de subsidios al transporte por parte de la provincia de Buenos Aires. Sabido es que en lo que tiene que ver con el interior, el llamado Fondo Compensador del Interior, que ha sido eliminado por el Gobierno Nacional, ante la deserción, ante el abandono del Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires ha tomado la decisión de apoyar a todos los municipios del interior. Por eso la puesta en marcha del régimen transitorio de subsidios del sistema del transporte del interior. ¿Por qué decimos transitorio? Porque obviamente está judicializado, está en la Corte Suprema el reclamo por la manera ilegal y arbitraria de la eliminación de este subsidio. No solo con este esfuerzo se actualiza los mayores costos que tiene el sistema, sino que la provincia de Buenos Aires también hace un esfuerzo extra para cubrir en parte la deserción del Gobierno Nacional. Esto va a impactar en un 110% comparado con el año 2023 que la provincia de Buenos Aires va a invertir. Siendo el impacto también en los municipios del interior entre un 110 y un 140%. Esto se debe también a que vamos a implementar también un sistema novedoso de mayor apoyo a aquellos municipios más chicos, en donde no solo la tarifa es lo que está ahogando a los vecinos, sino también la posibilidad cierta de que nos quedemos sin transporte ante la posibilidad de que no sea viable prestarlo. Quiero también dejar en claro que hay en líneas generales 4 grandes modalidades de transporte, que son las líneas estas del interior, en el conurbano las líneas nacionales, las provinciales y las municipales. Lo que tiene que ver con provinciales y municipales las paga íntegramente la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay que dejar absolutamente en claro que es la provincia más perjudicada por este asfixiar del Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con lo financiero. La provincia de Buenos Aires paga la totalidad de los subsidios, tanto de sus líneas municipales como provinciales, cerca de 9.000 unidades, y esto obviamente, para que quede claro, poco tiene que ver con lo que dicen que es beneficiada la zona del AMBA con la política de subsidios nacionales. Estamos muy lejos de eso y, como último dato, durante el 2023 lo que la provincia de Buenos Aires invirtió en subsidios al transporte es el equivalente al total de la inversión de infraestructura, con lo cual, para que tengan una magnitud de lo que ahí sucede. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de la señora presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintut. Buen día a todos y a todas. Quiero, antes de llevar adelante este anuncio, antes de anunciar lo que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con la política del libro y la lectura en la provincia de Buenos Aires, en segundos contextualizar esto que estamos anunciando. Y que todos sabemos acá que la brutal transferencia que está llevando adelante el Gobierno Nacional desde los sectores medios y los sectores populares hacia los sectores concentrados de la economía solo es posible con un quiebre de la cultura. El ataque y el desfinanciamiento a organismos rectores de la cultura como el INCA, como el INAMU, como el Instituto Nacional del Teatro y específicamente hoy la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares da cuenta de eso. En lo que tiene que ver con el libro, el Gobierno Nacional frenó
todos los subsidios y apoyos al sector editorial. Además, suspendió un programa fundamental que se llama Libros para Aprender, donde se compraban libros desde el Gobierno Nacional, que por supuesto llegaban a todas las provincias y también a la provincia de Buenos Aires. Y a esto hay que sumarle, cuando hablamos de libros, el aumento por encima de la inflación del papel, lo que impacta directamente en todo el sector, porque es uno de los insumos centrales para la producción de libros, para la existencia de libros, para que los libros puedan estar en bibliotecas y en casas de familias, ¿no? Aumentando de manera considerable el costo de ellos. Por eso es que nosotros desde la provincia de Buenos Aires hoy estamos anunciando la segunda edición del Plan de Fortalecimiento del Libro y de la Lectura bonaerense. Para nosotros y nosotras, para este gobierno, la lectura es un derecho, la cultura escritural es un derecho que está en la base de muchos otros derechos. La lectura constituye, construye comunidad, construye encuentro y por supuesto la lectura tiene que ver con la identidad. Se ha hablado mucho de la identidad, nuestro gobernador habla, incluso antes de ser gobernador, viene hablando de la identidad y de la necesidad del rescate de la identidad bonaerense. Podemos decir con certeza que la identidad nos permite defender nuestro patrimonio simbólico y nuestro patrimonio material en la provincia de Buenos Aires, porque si no sabemos quiénes somos, no podemos defender, si no sabemos, si no podemos amar lo que somos y por lo tanto no podemos defenderlo. Y finalmente decir que la lectura, la escritura, los libros son trabajo, generan puestos de trabajo. En la provincia de Buenos Aires hay 150 editoriales independientes, hay 400 librerías, hay 500 bibliotecas populares, hay 50 ferias editoriales y esto significa trabajo de editores, de libreros, de escritores, que aspiramos además a que todo aquel que quiere escribir y vivir de la escritura pueda vivirlo como un trabajo de diseñadores, trabajo de imprenteros en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que nuestro anuncio, el Plan de Fortalecimiento del Libro y de la Lectura, tiene 7 puntos, los voy a decir muy brevemente para que después en todo caso podamos desarrollarlos, o además tienen información que es pública y accesible. El primer punto es una convocatoria a fondos de fomento de editoriales independientes, autogestivas y también gubernamentales. Queremos apoyar las ferias existentes, pero además poder crear otras ferias con fondos que van a permitir no solamente el armado de los stands en diferentes distritos de la provincia, sino también el pago de honorarios de escritores invitados, el desarrollo de actividades culturales adentro de la feria. El segundo punto es el programa, la segunda edición del programa Más Libros para Más, donde se va a volver a comprar libros, lo cual es un esfuerzo muy grande de la provincia de Buenos Aires, comprar libros, 28.000 ejemplares, 50 títulos, para distribuir en las bibliotecas de la provincia de Buenos Aires. Libros que se compran, editoriales bonaerenses y editoriales universitarias, de universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires, en una convocatoria a libros que tengan perspectivas, donde se respete una perspectiva de derechos humanos, una convocatoria a literatura bonaerense, con especial énfasis en materiales para las infancias. También anunciamos el tercer encuentro de bibliotecas populares, el 1, el 2 y el 3 de noviembre. En estos encuentros se vienen haciendo en Chapalmalal, este año lo vamos a hacer en La Plata, en el Centro de Artes Teatro Argentino.
Participaron en los anteriores alrededor de 700 integrantes de bibliotecas, de dirigentes de la dirigencia comunitaria de las bibliotecas y los bibliotecarios. Y este año queremos trabajar especialmente cómo abordar las dificultades que están teniendo los bibliotecarios en un contexto de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué significa el libro en este contexto y qué significa cuando hay tantas dificultades además para el acceso a los libros? Anunciamos como cuarto punto el segundo Festival Bonaerense de Poesía, que se realizará el 5 y el 6 de octubre. Este festival, el año pasado participaron 100 poetas de diferentes generaciones y además se trabajó y se va a volver a trabajar la poesía en su formato más clásico, pero también con la intención de convocar a jóvenes poetas. Se va a trabajar y se ha trabajado la poesía ligada al rap, ligada al trap, ligada a todas aquellas formas que no son exclusivamente lo escritural. Y además, por supuesto, se van a homenajear, como se homenajeó el año pasado a Alejandra Pizarnik, a los poetas bonaerenses, también en un esfuerzo para rescatarlo, porque muchísimas veces están reconocidos en el mundo, pero nos olvidamos que son bonaerenses y que forman parte de nuestra cultura, de nuestra riquísima cultura en la provincia de Buenos Aires. Y en esa línea también lanzamos hoy el concurso de poesía Néstor Perlonger, que también tiene que ver en este nombre el rescate de muchos poetas, en este caso de un poeta, ensayista, antropólogo, un hombre importantísimo de la cultura, además importantísimo por muchas cuestiones que no me voy a extender, pero importantísima en este afán por vivir y amar libremente en un país libre. Tal vez uno de los poetas que más ha trabajado la relación entre libertad, deseo y comunidad, y por eso nos parece tan importante que este concurso lleve su nombre. Además, entre los jurados tenemos la presencia en la provincia de Buenos Aires de Diana Velesi, una de las grandes poetas, de las más grandes poetas de la Argentina. Y para terminar, en el punto 6, punto 7, me faltan 2 puntos muy brevemente, pero este año también anunciamos cómo seguimos trabajando con un programa que le hemos cambiado de nombre, un programa que ya venimos trabajando los 2 años anteriores y que es un programa, como casi todos los programas de cultura, transversales también a otros ministerios, y que llamamos Cultura en el Hogar, y que tiene que ver con que cada vez que se entregan las casas a través del Ministerio de Hábitat, a través también del trabajo del OPISU, en esas casas que entrega el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se pueda también entregar una biblioteca, una pequeña y compleja biblioteca también con clásicos, con literatura infantil, con libros que tienen una perspectiva de derechos humanos, donde se entrega la Constitución y la Constitución bonaerense, donde se entregan además ahora unas bibliotecas hechas en el servicio penitenciario por privados de la libertad, una biblioteca, digamos el mueble de una biblioteca donde están estos libros, en el mismo momento en que también se entregan llaveros para las casas que se hacen en el mercado, que hacen artesanos bonaerenses con un cuadrito, una humilde reproducción de pinturas que forman parte del acervo del Petoruti, del Museo de Artes de la provincia de Buenos Aires, y ahí se puedan entregar estos libros. Y nos parece importante que se llame Cultura en el Hogar, porque no son simplemente casas las que se están entregando, sino que se están entregando las posibilidades de construir un hogar, que todos sabemos que es incluso mucho más que una casa y que mejor que hacerlo con una biblioteca. Y finalmente anunciamos también que todavía sigue abierta la inscripción a la Escuela de Libreros, de Editores y de Organizadores de Ferias. Estas escuelas el año pasado tuvieron 1000 inscriptos, en el momento llevamos 2080
2.800 inscriptos, y es una escuela donde además de trabajar, están los programas publicados, además de trabajar con herramientas muy concretas para resolver problemas que aparecen cotidianamente, cómo se vende un catálogo en una librería, cómo se organiza administrativamente una librería, qué implica hacer una feria, cómo resolver problemas de la venta de libros en una feria, por ejemplo, y cómo ahí pueden, de marketing, de administración también, y fundamentalmente trabajamos en la concepción de una librería, de una feria, de una editorial como espacios culturales y de promoción de la lectura. Y quiero cerrar leyendo brevemente algo que forma parte del espíritu de todos estos anuncios, de la base de nuestros anuncios, de una cita de una de nuestras escritoras, de María Teresa Andrueto, que dice: la lectura, la literatura, los libros se apropian de ese patrimonio común que es el lenguaje, y ese patrimonio regresa en algún momento para pedirnos que volvamos la cabeza hacia los otros, que miremos y escuchemos con atención, con persistencia, con imprudencia, con desobediencia, no para dar respuestas, sino para generar preguntas y encontrar caminos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta del Instituto Cultural. Para finalizar, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los ministros, gracias Carly por este espacio de los lunes de conferencia de la provincia donde se tocan diversos temas. Hoy me permito sintetizar primero lo que se acaba de anunciar. El ministro de Transporte anunció recién un importante incremento al apoyo que hace la provincia al transporte en el interior provincial. Este incremento permitiría revisar tarifas que fueron elevadas en muchos casos en algunos municipios por una sola y única causa, que fue la deserción del gobierno nacional, que antes suministraba a todo el interior de Argentina, como lo es nuestra provincia también, y particularmente a centros urbanos del interior, suministraba fondos para sostener tarifas accesibles para trabajadores y familias. Lo interrumpió, hoy está judicializado el Fondo de Compensación del Transporte a nivel nacional por varias provincias ante la Corte Suprema. Nosotros también estamos en ese reclamo, pero mientras tanto la provincia de Buenos Aires hace un esfuerzo para sostener, para acompañar el precio de los boletos de colectivo en el interior de la provincia. Es decir, ausencia, abandono, deserción del gobierno nacional, esfuerzo del gobierno provincial para apoyar, acompañar y defender a las familias y a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. En el plano del transporte, luego lo que comentaba el ministro Bianco del apoyo en diferentes planes alimentarios, con la alimentación, habíamos hecho un importante anuncio, una importantísima inversión de aproximadamente 60.000 millones de pesos mensuales en los comedores escolares provinciales. Fíjense los números, ¿no? Porque estamos hablando en términos comparativos, 60.000 aproximadamente millones de pesos mensuales para los comedores escolares, son 2 millones de familias, de niños, pero también digo de familias porque se trata del programa MESA, que es un complemento alimentario, un módulo para la seguridad alimentaria que se retira en las escuelas, que viene desde la época de la pandemia y se ha sostenido. 60.000 millones por mes. Esto compara con los, si no me equivoco, 57.000 millones para todo el año que tiene establecido por presupuesto el Gobierno Nacional. O sea, para todo el año el Gobierno Nacional en los comedores escolares tiene prorrogado en el presupuesto 57.000 millones de pesos. Nosotros por mes invertimos 60.000 en la provincia de Buenos Aires, pero esos 57.000 del Gobierno Nacional son para todo el país y no se ha ejecutado un solo peso. Es decir, que cuando uno dice ausencia, deserción, abandono,
no está hablando en términos figurados o, permíteme, Florencia, poéticos. Estamos diciendo algo estrictamente real, objetivo, que está ocurriendo hoy, que es que se borró, se fue, desapareció el gobierno provincial en la ayuda, ¿cómo? El gobierno nacional en la ayuda a los comedores escolares y la ayuda alimentaria y con diferentes medicamentos. Así que la verdad que nos genera mucha preocupación, pero esa preocupación ha activado una inversión mayor en el aspecto alimentario en la provincia de Buenos Aires. Luego, lo que anunció la presidenta del Instituto Cultural, que tiene que ver con el libro y la lectura, son 7 acciones, 7 programas vinculados también a inversiones en cultura en provincia de Buenos Aires, otro área de deserción absoluta del gobierno nacional, que vino acompañado incluso con el cierre de diferentes agencias, de diferentes oficinas, de diferentes dependencias del Estado Nacional, históricamente asociadas con la promoción de la cultura, del arte, de la integración, de la identidad nacional. Nosotros en Provincia de Buenos Aires también importantes inversiones, siempre con la misma inclinación, con la misma vocación, que es que donde el gobierno nacional abandona y deserta, el gobierno provincial hace un esfuerzo para continuar con sus programas, pero además en la medida de lo posible y hasta donde nos da la capacidad, cuando se trata de cuestiones básicas, esenciales o cuestiones delicadas, el gobierno provincial también hace un esfuerzo para complementar y sustituir acciones en conjunto con los municipios de la provincia. Así que importantes anuncios, a eso se agrega también la decisión que hemos tomado de sustituir la antigua Ley de Ordenamiento Urbano, Territorial y Hábitat, que es una ley de la dictadura, que bueno, no va a ser una sustitución, digamos, intempestiva, sino que vamos a tomarnos el trabajo de dar una profunda discusión en toda la provincia de Buenos Aires para que sea democrático y participativo. El proceso por el cual se hace la propuesta en un tema tan importante, tan delicado para nuestra provincia, así que en eso estamos y eso tiene que ver con el anuncio que hizo el ministro de Gobierno. Luego un anuncio y después 2 aclaraciones o comentarios. El anuncio tiene que ver con la cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que hay un mecanismo de reintegros, de descuentos, de promociones que tienen que ver con cuenta DNI, que es también un esfuerzo de inversión del gobierno y del banco, porque obviamente esos recursos tienen que ver con la utilización de posibilidades que tiene el banco de generar a través de diferentes acciones esta inversión adicional que hace el Banco Provincia. Quiero decir que lo que hacemos con cuenta DNI lo podría hacer cualquier banco privado también, lo podría hacer los bancos, el Banco Nación. Nosotros hemos decidido, y esto se inició en pandemia, dar un espaldarazo, una ayuda, un acompañamiento al bolsillo de los consumidores, las consumidoras, de las familias de la provincia de Buenos Aires a través de cuenta DNI. Venimos trabajándolo, pero ahora 2 cuestiones vinculadas a esta coyuntura. En primer lugar, hacemos mensualmente los anuncios, no solo para comentar cuáles van a ser durante, en este caso, el mes de julio, los diferentes beneficios, sino también para confirmar su continuidad. Lo recibimos desde el comienzo de esta etapa, donde las provincias, la provincia de Buenos Aires entre ellas está siendo sometida a un permanente hostigamiento con los recursos, no solo verbal, porque eso verbal vaya y pase, pero es con los recursos. Se le ha privado a la provincia de Buenos Aires de recursos que legalmente le corresponden, pero no estamos solos ahí, sino que ha sido un ataque al federalismo. En todas las provincias ha ocurrido lo mismo. En la provincia de Buenos Aires la dimensión es más impresionante
porque el volumen, la proporción de la economía nacional, de la población que representa nuestra provincia, cercano al 30% y a veces al 50%, dependiendo del indicador, la verdad que hace que los números sean muy grandes, muy elevados. Pero ante esa ausencia del gobierno nacional, de nuevo, un apoyo, un acompañamiento del gobierno provincial, como lo hemos dicho en transporte, en cultura, en alimentación. Bueno, esto Cuenta DNI, que ya se ha convertido realmente en una verdadera marca registrada en la provincia de Buenos Aires, que es algo que las familias han incorporado dentro de sus hábitos de consumo. Debemos cada mes anunciar si es posible continuar con esta inversión y con este esfuerzo. Estamos ahora haciéndolo para el mes de julio. En el marco dije dos cuestiones. La primera, lo que ocurre con nuestro banco, con nuestros presupuestos, con los recortes del gobierno nacional y cómo afectan a cada una de las provincias. Pero en segundo lugar, la verdadera tragedia social y productiva que está viviendo la Argentina. La tragedia social y productiva. Yo no voy a hacerlo porque no es el momento, pero de manera exhaustiva, pero sí comentar algunos muy poquitos indicadores vinculados a empleo y salario a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, el sector privado registrado perdió en lo que va del gobierno de Milei, privado registrado, 95.000 puestos de trabajo. Si se suman empleo público y en casas particulares, estamos hablando de 126.000 ocupados menos. Son números que tienen pocos precedentes históricos. Esto fue acompañado, la pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, fue acompañada por un desplome también histórico, por su gravedad, de los salarios y las jubilaciones. La caída de salarios desde que asumió Milei está rondando el 9,2%, es el salario tomado por el CIPA, 11,2% tomado por el RIPTE, hasta abril son diferentes indicadores, así que son caídas que si uno toma términos anuales, estamos hablando en RIPTE para abril de 19,6% anual. Es decir, que es una caída cercana al 20% de los salarios reales, las jubilaciones cayeron otro tanto y, de nuevo, para las teorías económicas, que tampoco me voy a extender en este punto, pero las teorías económicas esotéricas que hoy rondan en el discurso oficial, podemos responder simplemente que una caída de salarios y jubilaciones se sigue una caída del consumo, y esa caída del consumo y de los ingresos de los empresarios, de los comerciantes, se sigue una caída de la producción. No es tan difícil de comprender, es lo que pronosticamos originalmente cuando vimos cuál iba a ser el desarrollo y la orientación del plan económico de Milei. Dijimos que no era un plan ni novedoso ni original, sino que era un plan de ajuste realmente repetido muchas veces en la economía nacional y, como no podía ser de otra manera, con los mismos resultados de siempre. Así que estamos observando un desplome del consumo en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que obviamente, si uno dijera consumo de bienes suntuarios, consumo de bienes de lujo, consumo de determinados productos, bueno, estaría hablando de otra cosa. No es eso, es la caída en supermercados, mayoristas, por supuesto también en shopping, ¿no? Supermercados 17%, mayoristas 21%, estamos hablando de bienes de consumo masivo, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de bienes de aseo personal, productos de limpieza, productos que conforman la canasta básica en la Argentina y la provincia. Si hacemos algunas comparaciones, y con esto termino, tuvimos un retroceso, cuando uno toma las series largas, de casi 20 años en pocos meses. Los salarios volvieron a niveles de abril de 2006, que es cuando se estaba dando la recuperación después de la crisis de 2001. Así que
Otro tanto la jubilación mínima, que volvió a valores de 2006, si se tiene en cuenta el bono. La obra pública a valores del 1999 y la construcción a valores de 2005. 20 años de retroceso en indicadores clave de la economía y del bienestar de las familias, de la población, de los y las bonaerenses, en poquitos meses de gobierno. Así que esa es la situación que estamos experimentando hoy. Y después unas pocas noticias que a veces se disimulan en el marco de tanta a veces intervención intempestiva y a veces agresiva y viajes internacionales, se disimula lo que está ocurriendo realmente en nuestra provincia. Voy a leer noticias solo de la semana pasada. Infobae en nuestra provincia. 6 automotrices frenaron su producción al mismo tiempo en medio de la caída de la actividad industrial en general. Esto durante la semana pasada. Asindar vuelve a paralizar su producción por la caída de la demanda. Luego suspensiones en Bragado, esto es el semanario de Junín. Ámbito financiero, Salud advierten que más de 5.000 centros privados están al borde de la quiebra. Luego siguen los despidos en el correo argentino, lo cual es grave por varias cuestiones. La primera, porque hay pueblos de la provincia de Buenos Aires donde se están poniendo en cuestión la continuidad de las sucursales del correo argentino, es decir, se quedan incomunicados, tienen que trasladarse a ciudades cercanas para poder simplemente emitir y recibir correspondencia. Esto hace acordar a los cierres que hubo de estaciones de tren y que generan incomunicación, y después se preguntan por qué hay migración desde pueblos del interior hacia conurbano o algunas otras regiones, y bueno, porque se los empieza a privar de condiciones básicas de vida, de condiciones básicas de desarrollo de sus actividades. Lo mismo que ocurrió también, decía, cierre de ferrocarriles, ahora que está de nuevo en discusión, cuando Aerolíneas Argentinas dejó de viajar, si no me equivoco, como a 19 destinos, donde era la única compañía aérea que llegaba. Así que, bueno, esta es la situación que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo en Tres Arroyos. En Pilar, la semana pasada, una fábrica de ladrillos se suma a la ola de suspensiones. Esto es un diario local de Pilar. Acordó suspender al 90% del total de los trabajadores por una caída del 80% de la demanda. Tal vez tirar de una etiqueta y gritar afuera parezca simplemente una cuestión de marketing, una cuestión electoral, pero los resultados son los que estamos viendo: angustia, temor de perder el empleo en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina. Ante eso, la provincia de Buenos Aires, por supuesto que no tiene entre sus atribuciones los elementos centrales de esta política económica, pero sí tenemos algunos instrumentos como el Banco de la Provincia. Lo hemos dicho muchas veces, el Banco de la Provincia es un banco público. Nuestra billetera electrónica digital fue la primera de la Argentina, última tecnología en la banca pública, en la frontera tecnológica, y hoy tiene más de 9 millones de usuarios, así que ha sido un desarrollo impresionante. Y en cuenta DNI, en julio, la noticia hoy para dar, el anuncio es que se van a sostener, y a veces, particularmente por las vacaciones de invierno, generar nuevos también beneficios. Después vamos a distribuir el material para que lo tengan completo. En comercio de cercanía, 20% de lunes a viernes. Para los adultos mayores, una inversión especial, 30% de lunes a viernes para adultos mayores también en comercio de cercanía. En carnicerías, granjas y pescaderías. Esto abarca la provincia de Buenos Aires, las colas de los fines de semana, a veces para poder acceder al consumo de carne, que está en sus mínimos históricos, también producto de las políticas del Gobierno Nacional. Acá un acompañamiento, una contribución, una inversión para sostener el acceso
en provincia de Buenos Aires, 35% todos los sábados en carnicerías, granjas y pescaderías, en ferias, mercados, clubes, todos los días 40% de ahorro, y algo para el invierno que hemos instrumentado, importante, todos los días 40% de ahorro en garrafas. Todos estos descuentos, beneficios tienen que ver con la inversión del banco, tienen topes, todo esto, bueno, después lo difundiremos mejor. Y para los adolescentes, en el segmento adolescente de 13 a 17, la cuenta DNI también para 13 a 17, 100% de ahorro, hasta 2.000 pesos por mes y por persona, todos los días para cuenta DNI de 13 a 17. Y luego vacaciones de invierno, lo paso rapidito pero es importante, también para apuntalar y acompañar el turismo. En gastronomía vamos a tener en vacaciones de invierno 30%, sábados y domingos de julio, y en espectáculos, entretenimiento y otros 30% con cuenta DNI del 13 al 28 de julio, ambas fechas inclusive. Tienen topes por persona, por mes o por transacción, todo eso queda ahora a disposición. Y después hay beneficios en julio con tarjeta, además de cuenta DNI, en supermercados 20%, en ferias y eventos 20% con tarjeta de crédito, en indumentarias 30%, casa de deporte 30%, y después tenemos acciones que vamos a anunciar más adelante que estamos haciendo con otra banca provincial, en el caso de La Rioja, en el caso probablemente tengamos para anunciar en La Pampa, diferentes convenios entre el Banco Provincial de Buenos Aires y los bancos provinciales de estas provincias y de otras. Así que seguimos colaborando con otras provincias argentinas en el marco de este abandono, decía, del gobierno nacional, y diría más, en este caso, un intento de disolver el federalismo argentino, muy explícito, que implica que entre las provincias tengamos que hacer un esfuerzo de cooperación y colaboración en diferentes planos. Bueno, dicho esto, y para terminar, quiero hacer alguna aclaración porque ha sido público y se ha discutido, he visto varias notas hablar al respecto y con varias imprecisiones, así que quiero dejar asentada con claridad la posición de la provincia de Buenos Aires con respecto a la inversión de la planta de GNL en Bahía Blanca. Ya ha hablado sobre el particular tanto nuestro ministro de Producción, Augusto Costa, como el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbieles. Yo simplemente algunas aclaraciones adicionales. La primera tiene que ver con algunos elementos históricos. Si me permiten, quiero hacer estos comentarios y aclaraciones, porque a veces parece que el funcionario de turno, o incluso el gobierno de turno, se aparece por generación espontánea y toma decisiones como si no hubiera una historia anterior y como si no hubiera un proceso y una evolución, planes y a veces decisiones tomadas, y entonces todo volviera a foja cero. Evidentemente no es así, y en este caso se trata de una historia virtuosa de planificación del Estado. Historia virtuosa de planificación del Estado. Nosotros venimos tratando este tema desde hace muchos años, diría ya más de 10 años, con mucha seriedad. Hablo de mi caso particular, porque la posibilidad de hacer una planta de GNL en la Argentina surge con la recuperación de YPF y la puesta en marcha de Vaca Muerta. Así que esto, repito, requiere seriedad, requiere trabajo técnico, requiere discusión, así que esa es la primera aclaración, comentario o diría recomendación. Me parece que es un tema demasiado importante para nuestra provincia, para nuestro país, para tratarlo livianamente o tratar de enredarlo con cuestiones coyunturales o cuestiones partidarias, ¿no? Me parece que no es así, y no es así como lo hemos tratado nosotros, por eso me mantuve en silencio y simplemente ahora hago algunas aclaraciones. Después, y quiero decir claramente, ¿por qué se está pensando hacer una planta de GNL en Bahía Blanca, hasta donde teníamos entendido hace poco tiempo?
porque existe la posibilidad de exportar gas licuado. Y existe posibilidad de exportar gas licuado porque se puso en marcha a partir de 2012 con la recuperación de YPF en base a diferentes acuerdos y diferentes planes productivos que se fueron llevando adelante, se puso en marcha la producción de gas no convencional en yacimientos de shale, ¿no? En vaca muerta, para decirlo en términos generales. Así que cuando estábamos en 2012 produciendo cero gas de este tipo, los últimos meses y el último tiempo se vienen batiendo récords permanentes, donde ya se está por alcanzar los 100 millones de metros cúbicos por día de producción de gas desde vaca muerta. Era cero. Y en 2018 todavía seguía por esos valores, porque fueron madurando las inversiones y fue madurando también la curva de aprendizaje que requiere la explotación de un yacimiento no convencional. Y repito, esto se inició y es posible gracias a la recuperación de YPF que decidió Cristina Fernández de Kirchner. Si no, hoy no habría ni planta de GNL, ni decisión de inversión, ni nada por el estilo, porque había primero que ponerse a producir gas en vaca muerta y ya se había aprobado privatizando, se privatizó YPF en la década de los 90, para los que creen que descubrieron la pólvora porque ahora quieren privatizar empresas públicas, ya se privatizó y bueno, y la pólvora resultó no mojada, empapada, porque YPF bajo la gestión privada, bajo capitales privados, fue objeto y víctima de un vaciamiento que llevó a la caída de las reservas de gas y petróleo, a la caída de la producción de gas y petróleo y, por supuesto, al intento de vender vaca muerta al mejor postor y no tomar ninguna decisión con los recursos de YPF de ponerla a funcionar. Todo eso cambia con la recuperación de YPF y ahora estamos en un momento donde se empieza a generar una capacidad exportadora, o sea, no solo la posibilidad de abastecer el consumo local, sino también un excedente que puede exportarse. Para exportarse se tiene que convertir en líquido el gas, esto requiere grandes inversiones. La empresa con la que se está trabajando y con la cual YPF ya viene teniendo una alianza estratégica, un proceso de colaboración e inversión conjunta, es Petronas, que es una empresa de Malaya, también estatal, también de propiedad estatal. Es una empresa que tiene presencia en 50 países, en 17 con negocios vinculados al GNL, o sea que es una de las empresas líderes en el mundo en GNL y se predispone a llevar adelante esta inversión porque allá por 2012, cuando se recupera YPF, se empiezan a buscar socios estratégicos para YPF y uno de ellos es Petronas. En aquel momento me tocó, y hago esta breve nota porque no estoy hablando de un tema que no conozca, sino de un tema en el que participé personalmente, se buscó esta alianza con Petronas y se llegó a un acuerdo con Petronas, una inversión muy importante en vaca muerta, si no me acuerdo mal, en el área Amarga Chica, para la explotación de recursos no convencionales y una inversión que rondaba los $500 millones con Petronas, es decir, la sociedad entre YPF y Petronas también data de esa época, el acuerdo, si no me equivoco, es del año 2014. Es decir, que esto no se inventó ahora, no es una decisión que surja de un trabajo reciente, sino que viene gestándose desde aquel momento. En 2015 se inicia la producción y continuando con ese trabajo, los primeros vínculos o sondeos de YPF y Petronas para una planta de GNL en Bahía Blanca, con consultas al puerto de Bahía Blanca, ocurren algunos años después, si no me equivoco, en el 17, empiezan a trabajar con el puerto de Bahía Blanca. Es decir, que estamos hablando
de un tema, repito, que no cae del cielo, ni nace de un repollo, ni es un invento reciente, ni es la lámpara de Aladino, sino que es un proceso en el que se viene trabajando hace mucho tiempo, que obviamente cuando la capacidad productiva y la capacidad de transporte se ampliara, iba a permitir la posibilidad de exportación de gas natural licuado producido en vaca muerta. De hecho, en el año, si no me equivoco, también 2022, el día me lo acuerdo bien, 1 de septiembre, porque fue el día del atentado a Cristina, ese día se anunció la inversión con autoridades de la empresa Petronas y de YPF, se anunció la inversión de GNL, de esta planta de GNL en Bahía Blanca. Y luego de eso se empezó a trabajar en una ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados durante el año 2023 para promoción de esa inversión en particular, que es una inversión, repito, fundamental, muy importante y muy cuantiosa. Es decir, que venimos en un trabajo en donde habíamos tenido varias reuniones, tanto autoridades del puerto como yo mismo en aquel momento, mandato anterior, como autoridades nacionales, con representantes de la empresa Petronas y también de YPF. Así venía esta cuestión y ahí un brevísimo paréntesis. La inversión estaba anunciada y aprobada sin RIGI. Sin RIGI. Repito, es una inversión que se estima entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en el desarrollo del proyecto, da una capacidad exportadora que, si no me equivoco, está entre 20.000 y 25.000 millones de dólares por año en el florecimiento del proyecto. Fíjense, cuando hablamos de los números de YPF recuperada, tendría 51% de participación YPF en el proyecto, 49 Petronas. En un año exportar 25.000 millones de dólares. Digo, para las comparaciones de los valores y los números de lo que representa YPF real, actual y potencialmente en la economía nacional y en la economía de la provincia de Buenos Aires. Así que, repito, un tratamiento no liviano, ultra liviano. A veces parece que fuera a propósito, que no hay una investigación de cuáles son los orígenes de este proyecto, cómo viene avanzando, dónde estábamos, en qué página estábamos y en qué lugar. Pero repito, habían aprobado, porque cuando se anuncia en el 23 el proyecto de inversión, ya había sido aprobado por los directorios de las empresas, sin RIGI. Con una ley que tenía media sanción de promoción del gas para inversiones en gas natural licuado, pero, repito, con menos beneficios de los que hoy estaría aportando, por lo menos los proyectos que hoy se están tratando en el Congreso de la Nación de RIGI. Así que tenemos ahí una clave y, si ustedes quieren, una enseñanza de esta cuestión. Había una enorme inversión que ya estaba definida sin RIGI y que ahora el RIGI le daría muchísimos más beneficios promocionales. Muchos más beneficios promocionales. Entonces ahí hay una interesante pregunta para hacer, porque hay varios proyectos, por lo que he leído, que están en estas condiciones. Proyectos de inversión que ya estaban resueltos, decididos, y que están a la espera de los beneficios de este régimen que se está discutiendo, que ya hemos calificado como, a veces, en algunos casos, exorbitantes. Entonces, está teniendo estas características difíciles de explicar. Un proyecto ya resuelto con condiciones que no son tan ruinosas para el país, que ahora se le daría beneficios que no han pedido ni necesitan, que obviamente
les resultan atractivos, ¿no? Porque son mejoras para las compañías, para los privados, a veces para privados del exterior. Pero como pasa en economía, lo que es beneficio para uno es pérdida para el otro, en general. Quiere decir que son pérdidas para el pueblo argentino, para la República, para el país. Esto que se le da adicional por sobre las condiciones que habían requerido, que estaban ya en tratamiento a través de una ley especial para GNL con media sanción. Obviamente, hay puntos simplemente que quiero marcar del régimen RIGI, simplemente los quiero marcar para que se tengan en consideración. La prórroga de jurisdicción, es decir, cualquier diferendo, cualquier disputa con respecto al régimen, a su aplicación o a diferentes decisiones que vaya tomando el gobierno nacional y aquellos que llevan adelante la inversión, se va a discutir en tribunales del exterior. Y la verdad que la experiencia en tribunales del exterior, particularmente los tribunales del CIADI, ha sido que los argumentos del gobierno argentino en cada uno de los aspectos no han sido generalmente atendidos, sino que hay una predisposición. Lo mismo ha pasado con el juicio cuando hablamos de títulos públicos, de los fondos buitres en tribunales de Nueva York. Lo mismo pasa con el juicio sobre YPF en tribunales de Nueva York, que el comentario que puedo hacer, siendo muy prudente y tratando de no excederme con esto, lo que quiero reseñar es que los fallos sobre YPF o lo de los fondos buitres están fuera de lo que comprende la legislación nacional y muchas veces esos fallos son claramente fallos favorables a quien litiga contra Argentina sin tener en cuenta los argumentos de Argentina. En el caso particular, porque estamos hablando de YPF, en el caso particular de YPF, fíjense que era un tema que tenía que discutirse con ley argentina y hay un tribunal de Nueva York que falla en contra de Argentina, por lo menos por ahora, porque esto se seguirá apelando, no está firme, pero utilizando ley argentina. Miren qué enorme paradoja, un tribunal extranjero que reconoce que no tiene jurisdicción legal, entonces aplica la ley argentina a un tribunal extranjero, cuando si cualquier tribunal como corresponde argentino tomara esto con el conocimiento del derecho nacional que corresponde, los antecedentes, etcétera, seguramente no le daría más validez, como pasa en este caso, al estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional, es ABC del derecho local. No ha pasado esto, por lo menos por ahora. Entonces, estamos ante una situación donde el RIGI a cada uno de estos proyectos le da jurisdicción externa. Y es una cesión de soberanía, clara, evidente. Y en algunos casos dicen, bueno, porque esto es para que vengan inversiones, pero en el caso de esta inversión ya estaba anunciada. O sea que no era un requisito excluyente para que venga la inversión. No es así. Entonces se está dando más de lo que piden y se está dando por fuera de parámetros básicos que tienen que ver con la soberanía nacional. Estas son mis opiniones, ya las he dicho con respecto al RIGI y podría seguir en cada uno de los aspectos, ¿no? Pero podríamos hacer una comparación entre la ley que había para GNL que posibilitaba esta inversión y el RIGI. Y la verdad que el RIGI es muchísimo más favorable, es promocional, es una promo, un 2x1. Y la verdad que cuando se trata de inversiones ya decididas y tan importantes, la pregunta es ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y en beneficio de quién? Así que esto con respecto al régimen en general. Luego, sobre los puertos de la provincia de Buenos Aires, particularmente los puertos vinculados a la petroquímica, como es el puerto de Bahía Blanca,
Y también Rosales, Coronel Rosales. Hemos anunciado en el último tiempo importantísimas inversiones. Algunas que están en curso, como la de Oldeval, que son proyectos en su anuncio de más de $1.000 millones, sin RIGI. Esto no quiere decir que no se puedan discutir regímenes especiales particulares para determinado tipo de inversiones o para determinada magnitud o para determinado sector. Se puede discutir lo que sea, pero tenemos inversiones en curso muy cuantiosas en puertos de la provincia de Buenos Aires, algunas de ellas también millonarias en dólares que se están terminando y se llevan a cabo hoy sin necesidad de un régimen tan desfavorable para los intereses nacionales. Y a veces innecesario, como estoy mostrando con casos puntuales. Después, en otros casos no lo sé, porque si la verdad no hay ningún requisito, se liberan todos los impuestos, se dan garantías de todo tipo, puede ser que aparezcan inversiones que no estaban planificadas, puede ser, no lo niego, pero la pregunta es cuál es el beneficio, cuál es la ventaja nacional para eso, para recursos propios argentinos, soberanos, que se explotarían a través de regímenes que son prácticamente de impuesto cero y de contribución cero. Y después vienen las necesidades. Hablo, por ejemplo, de Bahía Blanca, donde hay obras nacionales muy importantes hoy paradas por falta de recursos. Entonces se está diciendo que no se van a tomar en cuenta las contribuciones que tiene que hacer todo proyecto, toda producción, porque se necesitan para sostener la infraestructura, entre otras cuestiones, y a la población, y la educación, y la salud. Así que, bueno, para no ponerme más detallista con esta cuestión, porque ya hemos hablado del régimen, ya hemos hablado de lo que hace la provincia, nosotros hemos decretado de interés provincial a la inversión en GNL, veníamos trabajando, producto de ese trabajo, tanto del puerto como del gobierno provincial, ya se había anunciado la inversión, faltaba la media sanción de la ley y ahora de pronto parece que empieza todo de nuevo y de la nada y que hay que discutirlo todo. Yo quiero decir, para ser de nuevo en esto serio y equilibrado, que no veo que sea el tratamiento que el tema está teniendo. Es muy importante, prioritario para la provincia de Buenos Aires, para la región, para Bahía Blanca, para el puerto, que es provincial, que se realice esta inversión. Por eso estamos acompañando, como digo recién, puedo encontrar antecedentes hace más de una década de cuáles son los hitos que ha tenido el camino que lleva hoy a tener la posibilidad de realizar esa inversión. No creo que esto deba utilizarse, o decirlo así, empiojarse con discusiones coyunturales. Me parece que el juego de la politiquería está por fuera de una decisión de esta importancia que tiene que tomarse con parámetros técnicos, ingenieriles. Se ha invertido, si no me equivoco, $50 millones en la preparación de la ingeniería del proyecto en esa ubicación. Es decir, que si hay una discusión sobre la locación del proyecto, debería tener motivos técnicos y no de afinidad con determinada provincia o con determinado gobernador o con determinada cuestión. No estamos compitiendo aquí con nadie ni por nada, estamos facilitando, fomentando, posibilitando que se lleve adelante una importante inversión, como todas las inversiones que venimos haciendo en nuestro sistema de puertos, en el propio puerto de Bahía Blanca, inversión pública, inversión privada, y vamos a continuar en esta tarea. Se dijo públicamente, se dijo por los diarios que iban a llegar cartas, pedidos. Bueno, la verdad que no ha llegado. Quiero dar un detalle también sobre qué es lo que atañe a las provincias en el caso del RIGI, que también teóricamente tendríamos que aprobar nosotros ya o manifestarnos sobre un régimen que está en tratamiento todavía en el Congreso Nacional. No existe, no ha sido aprobado todavía, ni sabemos de qué forma se va a aprobar y ha sido también sometido a varias modificaciones
En punto particularmente a cuál es el rol y el papel de las provincias con respecto al régimen. Hay varias versiones distintas, así que difícil que podamos pronunciarnos sobre algo que no existe. De momento no existe, no es ley. Y una vez que sea ley, aún así, si es que lo es, ya he dado mi posición negativa con respecto al régimen, no con respecto a un régimen de promoción de inversiones en general, sino con respecto a esta forma que se le ha dado y a esta propuesta. Ya lo he dicho, pero lo que quiero decir es que aún si se aprobara, todavía falta ver la reglamentación. Cómo se va a aplicar en términos concretos, cuáles son los tiempos, cuáles son las intervenciones. Difícil, además, que yo le pueda pedir como gobernador a la legislatura provincial que discuta la adhesión a un régimen que aún no existe y que su adhesión o no es atribución de la legislatura provincial. Es decir, que como ven, estamos discutiendo sobre la nada y con fantasmas. Lo único que sí digo es que había un proyecto aprobado, prácticamente en curso, que le faltaba media sanción para la ley y un proyecto de inversión anunciado por las empresas con cuyos directivos me reuní y que lo hicieron públicamente. Esa es la situación real y el punto en el que estamos hoy. Una vez, en caso de ocurrir que haya aprobación, veremos cuáles son los pasos que siguen, siempre considerando, teniendo en cuenta la importancia que tiene para la provincia de Buenos Aires que se realice la inversión en esta planta de GNL. Y digo más, el trabajo, el esfuerzo de diferentes áreas de nuestro gobierno, del puerto provincial, para posibilitar esa inversión en Bahía Blanca. Inversión que tiene además un acompañamiento del sector privado de Bahía Blanca. Pero así es como queremos tratarlo, con esta seriedad. Luego, y para terminar, con respecto al RIGI venía hablando, y no puedo dejar de hacer un comentario sobre la represión que se realizó en el Congreso Nacional el día 12 de junio, el día del tratamiento de la ley de base. Yo en aquel momento estaba, a pesar de haber convocado desde la provincia, estaba en viaje hacia el Vaticano, en una visita oficial al Papa Francisco, pero quiero decir que las imágenes se reprodujeron en buena parte del planeta de esa represión. Y eso es así porque evidentemente, y más cuando analizamos ahora la causa judicial que se abrió y cuando vemos las consideraciones acerca de los fallos, evidentemente los 33 detenidos que se tomaron, cuyas acusaciones por parte del fiscal eran copiadas de un comunicado del gobierno nacional, pero todo eso quedó totalmente en la nada. Es un verdadero escándalo lo que pasó. Es un verdadero escándalo. Y la verdad que los acontecimientos que también se observaron por los medios de comunicación, como un auto, un móvil quemado, bueno, sobre eso y sobre gente con pasamontañas que después, repito, no soy juez ni soy fiscal, pero se los veía a veces en vínculo con fuerzas de seguridad, y sí he sido durante toda mi vida prácticamente, de los 13 años he participado en movilizaciones, en manifestaciones, y la verdad que no es la primera vez que se habla de infiltrados. Así que esas cuestiones, como ese móvil de medios de comunicación que se incendió, no están siendo investigadas. Lo que se está investigando es a personas que fueron atrapadas lejos de los hechos, al voleo, sin ninguna prueba, orfandad probatoria, falta de profesionalismo, así se calificó en el dictamen judicial lo que se hizo aquel día. Así que yo no tengo otra posibilidad que sacar la siguiente conclusión, que es que la represión y las capturas que se hicieron
tenían la finalidad de provocar miedo, de intimidar a quienes quieren marchar, a quienes quieren manifestarse, cuando en nuestro país hay una larguísima historia de manifestaciones pacíficas como las que ocurrieron en este gobierno. Participé de varias, a veces de cientos de miles, ¿no?, de manifestantes pacíficamente exponiendo su opinión, lo cual está permitido por toda la normativa, por todo nuestro marco jurídico e incluso constitucional. Derecho a manifestarse tenemos los argentinos, las argentinas, y sin ser perseguidos, encarcelados, reprimidos. La verdad que creo que reprimir la protesta social es una decisión mala, que hay que revertir urgentemente. Era para impedir que se manifestara la sociedad del pueblo, y me parece que, quiero expresar que vamos a seguir acompañando a todos los que están perseguidos, muchos de ellos de provincia de Buenos Aires, por esto. Lo quiero reiterar y que esto va a seguir siendo así. Luego, la fuerza de seguridad que deberían cuidar a los manifestantes se han dedicado en algunos casos a perseguirlos, a cazarlos, fue el verbo que se utilizó, porque se los encontraba, algunos de ellos vendedores ambulantes, otros sin siquiera haber participado casi de las manifestaciones, y después acusados de gravísimos delitos que nunca ocurrieron, sin pruebas. Así que me parece que ante esta situación, que es de gravedad, donde no se está investigando ni a los encapuchados, ni a los que quemaron el móvil, ni a nada de eso, sino a manifestantes pacíficos o a gente que por ahí pasaba o se aproximaba y que fue detenida arbitrariamente y luego puesta en prisión preventiva por una acusación que se toma directamente de un comunicado de la Presidencia de la Nación, que se los acusa de graves delitos con lo que no tienen absolutamente nada que ver, haberse organizado, se habló de gravísimos delitos. Así que la verdad es que yo simplemente quiero decir y llamar al pueblo y a nuestra provincia a no sentirse intimidados por estas acciones. A no sentirse intimidados. La verdad que ya lo vimos, quedó en la nada porque era nada. 28 ya han sido liberados, sobre el resto las acusaciones que hay no tienen absolutamente nada que ver con lo que planteó la Fiscalía. Así que lo que queremos decir es que no se puede utilizar de esa manera la represión y menos todavía al Poder Judicial para reprimir manifestaciones pacíficas que simplemente lo que hacen es democráticamente poner sobre la opinión pública la posición, la opinión y a veces el reclamo de un pueblo que no está de acuerdo con determinadas medidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora se va a dar lugar a una ronda de preguntas. Les pedimos, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y al medio al que representan. Muchas gracias. Gobernador, acá, atrás. Facundo Cotet de Infobae. Buen día. El presidente hizo un nuevo llamado al pacto de julio, el Día de la Bandera. Quería conocer la posición de la provincia de Buenos Aires a esta convocatoria y cómo está la relación con los gobernadores, entendiendo también que dijo que Buenos Aires va a firmar un acuerdo o está en camino de firmar un acuerdo con La Pampa y La Rioja. Si puede ampliar un poco eso. Gracias. Sobre la primera cuestión, lo he dicho, lo he manifestado, la verdad que leí con atención cuando lo anunció de esa manera espectacular el presidente de la Nación, el pacto de mayo, que ahora no es de mayo, yo había sugerido como fecha el 4 de julio para su firma, no sé hoy si está en firme, la verdad que venimos de un proceso de anuncios y después de retrocesos con respecto a esto. La verdad que el pacto consta de 10 puntos. Esos 10 puntos tienen para
catalogar tienen algunas cuestiones como el derecho a la propiedad, que está contemplado en las leyes, en la Constitución. Quien no lo cumple, no hace falta firmar un pacto para cumplirlo. Quien no lo cumple comete un delito. Así que en nuestro caso particular y en el del propio presidente y todos los mandatarios y muchos de los funcionarios hemos jurado sobre la Constitución, hemos jurado defenderla y bueno, son cuestiones constitucionales. La verdad que no hace falta, me parece a mí, o es redundante o es un golpe de efecto que se pretende dar sin dar precisiones, porque además son grandes generalidades. La mayoría de los restantes puntos ahora constan de generalidades y a veces son parte de la plataforma de La Libertad Avanza. Algunos de los puntos del Pacto de Mayo son puntos de la plataforma de La Libertad Avanza. Seguro no de nuestra fuerza, de nuestro partido, seguro que no. Así que sería extraño, aunque están expresados con una gran generalidad, pero sería extraño que uno adhiera a puntos con los que no está de acuerdo. O que podría estar de acuerdo si lo toma como una generalidad. Pero, por ejemplo, en el Pacto de Mayo piden el regreso de las AFJP. En el Pacto de Mayo. Si sigue siendo el de julio el mismo que el de mayo. Pero hasta ahí era que pedía concretamente la privatización de las jubilaciones. Ya el gobierno ha dado varios golpes a las jubilaciones e intenta dar nuevos en estos días. Así que en el caso de mi persona, fui uno de las víctimas del sistema de las AFJP, personalmente. Personalmente. Yo aportaba y de manera, si uno no lo expresaba, yo recién empezaba mis aportes y si uno no lo expresaba, entonces caía por sorteo en una FJP que dependía de un banco y entonces en lugar de aportar al sistema de jubilaciones solidario general de la Argentina, aportaba una cuenta individual de capitalización. Todos los meses el aporte iba a una cuenta individual de capitalización. De ahí se quitaban, se restaban, se detraían las comisiones de la administradora, que dependía de un banco. Había una, recuerdo, que se llamaba Máxima, AFJP, otra Orígenes, varias. Eran en general, muchos de ellos nombres en infinitivo, verbos en infinitivo. Pero, bueno, la realidad es que cuando al cabo de un tiempo, uno, y lo digo por mi caso particular, sumaba todos los aportes que había hecho y lo comparaba con lo que se había acumulado en la cuenta con el pasar del tiempo, de los años de capitalización que era para jubilarse, la suma de esos aportes, lo que le había uno aportado a la FJP, era más que lo que había en la cuenta. Entre malas inversiones, las comisiones que cobraban, es decir, que fue un enorme negocio, como lo es en otros países donde funciona ese régimen, un enorme negocio para los bancos y para el sector financiero y una estafa para los trabajadores y futuros jubilados. Así de directo y claro. De hecho, cuando se empezó a jubilar las primeras víctimas del régimen de FJP de los 90, cuando se empezaron a jubilar, el Estado tuvo que hacerse cargo. Así que bueno, tiene todos los componentes. Enorme estafa. Que después, obviamente, fue de nuevo echada atrás y la verdad que nadie salió a defender ese régimen, nadie tenía por qué defenderlo porque fue un desastre por donde se lo mire. Para todo menos para las administradoras, dependientes de los bancos, y quienes trabajaban en el manejo de las carteras o asesoraban a esas administradoras. Hoy estoy muy con el si no me equivoco. Así que, si no me equivoco, uno de los que trabajaban para esas estafadoras de fondos de pensión era Javier Milei, el actual presidente de la Nación, que si no me equivoco, trabajaba en Máxima. Si no me equivoco. Entonces, ahí tenemos cuál creo que
¿Por qué no corresponde? De ninguna manera, imposible. Que como dirigente, como militante, como argentino, como perjudicado por ese régimen, y por tomar un punto, pida la privatización del régimen de jubilación y pensiones. Y luego otros puntos que también forman parte de la plataforma de la Libertad Avanza, que si coincidiera sería parte de la Libertad Avanza y no lo soy. Entonces, no, si es particular, ahora vi además que se amplió la convocatoria a otros, no recuerdo bien a quiénes, pero a otros colectivos, sindicatos, me parece, jueces. O sea que cada vez queda menos claro qué es, para qué sirve, qué objetivo tiene. Y lo dije desde el principio, si es una foto para el marketing del gobierno y para fingir un apoyo que no tiene, la verdad que no cuenten conmigo, por supuesto. Si se pudiera discutir, lo he dicho también, cuáles puntos son relevantes para un acuerdo o para una puesta en común de determinados acuerdos, y bueno, ahí sí tengo contribuciones para hacer. Lo he hecho públicamente también, con 10 puntos en Varela, pero pueden ser otros o más. Y sobre esto lo último, no es de mayo, ya queda demostrado porque ya pasó mayo y el pacto no llegó, y tampoco es un pacto, porque en cualquier acepción la palabra pacto implica un acuerdo entre partes donde cada una de ellas aporta y resigna algo. Eso es un pacto, excepto que sea un contrato de adhesión, que son esos papeles que alguien está obligado a firmar sin poder cambiarle una coma, discutir nada y aún sin estar de acuerdo, pero forzadamente. Pero esto no es ni pacto ni de mayo. Así que lo primero que merece es un cambio de nombre. Y luego, por supuesto, una discusión de su contenido, sus resultados y bueno, y es una opinión que no es nueva, ya la he dicho y no ha cambiado. Después, con respecto a acuerdos con gobernadores, estamos trabajando con varias provincias en varias áreas que tienen que ver con diferentes ministerios, con diferentes propuestas de los gobiernos y del gobierno de la provincia, de cooperación recíproca y bueno, permitime hacer los anuncios en el momento que hagamos la firma, porque bueno, estas cosas obviamente son sí acuerdos entre partes que requieren la intervención de ambas y el anuncio tiene que ser conjunto. Así que vamos a esperarlo, pero sí estamos trabajando con varias provincias en diferentes aspectos que obviamente tienen que ver con una convicción muy profunda en el federalismo, ¿no? Nosotros creemos que este país no es un gobierno nacional desvinculado de su territorio y de su población, que vive, trabaja y se desarrolla en las provincias argentinas, sino que las provincias son previas a la conformación de la unidad nacional y del gobierno nacional mismo, y que entonces por ese carácter federal que tiene el gobierno, lógicamente, ante la ausencia, la deserción y los intentos de disolución de esa forma de funcionamiento de la Argentina, y bueno, nuestro esfuerzo tiene que ver con colaboración y con articulación con otros gobiernos provinciales. Por supuesto que esto no cierra la puerta al trabajo conjunto con el gobierno nacional. Todos los ministerios están instruidos a intentar trabajar con sus contrapartes nacionales, por supuesto, porque lo que decimos es lo que creemos y es la realidad, que un gobierno provincial o aún la colaboración entre gobiernos provinciales no sustituye ni reemplaza la ausencia del gobierno nacional. Y ese es el problema que estamos teniendo. Por más que podamos avanzar en diferentes acuerdos, se siente la deserción del gobierno nacional, que es el problema que tenemos hoy. Ahora sí. Buen día, gobernador. Andrés Sosa para La Tecla. En cuanto a la vida que hace Unión por la Patria, la semana pasada, en un acto que se hizo acá en la gobernación, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó críticas al intendente de Avellaneda, a Jorge Ferraresi, y Ferraresi el viernes
recogió el guante y le respondió a la intendenta de la Cámpora. ¿Cuál es su visión al respecto de estas discusiones que se dan a viva voz, si se quiere, en el peronismo? Por un lado, y por otro lado, el 1 de julio se cumplen 50 años de fallecimiento de Juan Domingo Perón, se prevé un acto en la Quinta de San Vicente, ahí la intención es, usted va a estar presente ahí, la primera pregunta, y lo otro es, bueno, ¿cómo viene trabajando el peronismo para lograr o no un acto unificado para ese día? Muchas gracias. Mira, empiezo por la última pregunta. La verdad que estamos trabajando intensamente dentro del peronismo, dentro de la coalición, la Unión por la Patria, lo que fue Unión por la Patria, para ponernos de acuerdo en los diferentes puntos que tienen que ver con la situación actual. Lo estamos haciendo y hemos dado muestras muy potentes de unidad en el Congreso Nacional, donde los bloques han tenido, y aprovecho porque hablé de esto pero no lo dije, han tenido un papel, la verdad que preponderante y muy claro con respecto a las propuestas, a las leyes, y de mucha también seriedad y profundidad en la discusión, con respecto a las diferencias que hay al interior de nuestro espacio. Y bueno, la intención es lograr la unidad, una unidad fuerte en base a puntos en común, y en eso estamos trabajando permanentemente. Con respecto a Julio, hoy no lo hizo, al 1 de julio, pero hoy no lo hizo la ministra Saintud, pero estamos planeando varios hechos y varios actos y varias políticas por los 50 años de la muerte del general Perón. Así que son varios y los iremos anunciando oportunamente. Última pregunta. Gobernador, ministro, buenos días. Amparo Cribos para Radio La Cielo. Concretamente, ¿por qué la provincia pide el traspaso del feriado de la Inmortalidad de San Martín, el del 17 al 19? Se hacen un buen balance de este fin de semana súper largo que hubo. Y después, si se van a sostener los encuentros mensuales paritarios con los gremios, habló mucho del salario. ¿Cómo está esa situación? Muchas gracias. Sí, con respecto al fin de semana largo, estoy esperando, extra largo, estoy esperando las estadísticas finales. Ahora sí que no puedo, siempre lo hacemos, lo hará el ministro de Producción, que el área de turismo forma parte de ese ministerio, cuando los tengamos. De todas maneras, como ha ocurrido en el verano, como ha ocurrido en cada uno de los fines de semana largos, lo que observamos es que esa caída del consumo y del gasto, que es resultado de la caída de los ingresos, que es a su vez resultado de las políticas del Gobierno Nacional, deliberadas en este sentido. Bueno, la verdad es que esto mismo ha ocurrido. Las estadísticas finales las tendremos pronto y las vamos a difundir. Luego, por supuesto, que cualquier herramienta de incentivo a la actividad turística es buena para la provincia de Buenos Aires. Es buena para la provincia de Buenos Aires. Lo hemos visto en los fines de semana largos, que hay una afluencia turística mayor que en los fines de semana comunes, así que sí, son medidas de promoción, y me da la impresión que al Gobierno Nacional son cuestiones que le podemos pedir, ¿no? Que le podemos pedir. Ahí, obviamente, no sustituye la caída general de los ingresos, ni lo que hemos visto y lo que más allá de la base de comparación estábamos observando con respecto a las reservas, pero bueno, cuando tengamos las estadísticas finales lo vamos a aclarar. Y la segunda era... Sí, con respecto a los salarios provinciales, nosotros veníamos haciendo un poquito de historia después del gobierno de Macri y Vidal, donde hubo una caída muy fuerte, en promedio de 20 puntos de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Acá reitero lo que ya señalamos, la caída más grande en los salarios públicos durante la época de Macri y de Vidal fue sobre los trabajadores de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia sufrió una caída salarial cercana al 30% durante los 4 años
de Vidal, la más alta de todos los colectivos de trabajadores de la provincia. Luego, en la etapa posterior, cuando asumimos, comenzamos un camino de recuperación salarial en términos reales y luego llegó Milei. Así que ante esta situación, primero la fuerte devaluación, el salto inflacionario del mes de diciembre y luego lo que se ha visto en los meses posteriores, había dudas y preguntas sobre si la provincia de Buenos Aires iba a poder afrontar los salarios, el aguinaldo. Bueno, todas esas preguntas ya fueron respondidas en la práctica. No solo hemos hecho las tareas administrativas desde el Ministerio de Economía, pero también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, todos los que tienen que ver con la cuestión salarial, todos los ministerios prácticamente. Hemos trabajado conjuntamente para dos cuestiones. Primero, pagar salarios, pagar aguinaldos, cumplir con nuestras obligaciones. Hemos visto en la etapa anterior, estos últimos tiempos, que ha habido provincias que tuvieron dificultades por esta situación que tiene que ver con el recorte de recursos. El otro día en la Casa de la Provincia de Buenos Aires hablábamos de un total de 6,3 billones argentinos, millones de millones, el recorte indebido por parte del gobierno nacional de fondos provinciales, de fondos para la provincia. Ante esa situación hemos tomado todos los recaudos, todas las medidas y además hemos, en la medida de nuestras posibilidades, llevado adelante un camino y una trayectoria a través de paritarias permanentes, de acompañamientos con aumentos a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que tienen que ver con la situación actual. Así que ese es el camino que resolvimos, trabajar codo a codo con los sindicatos, con los gremios. Tenemos más de 600.000 trabajadores y trabajadoras en el Estado provincial, así que es un trabajo, yo creo, muy complejo en la situación actual, porque está, por un lado, la pérdida de recursos por decisiones de Javier Milei, que tiene esta provincia y todas las provincias. Hablan de recursos discrecionales, ya lo expliqué el otro día y estamos accionando ante la justicia reclamando, porque no tienen nada de discrecionales, lo que son es no automáticos. Hay una parte de los recursos que reciben las provincias que son automáticos, que son los recursos de la coparticipación, que se giran a medida que va produciéndose la recaudación nacional de impuestos, que recuerdo, los impuestos los recauda el gobierno nacional por delegación de las provincias y en territorio provincial. Quiere decir, la actividad que se genera en la provincia de Buenos Aires produce ingresos, consumos y ganancias que luego son parte de tributos que recauda el gobierno nacional y después tiene que distribuirse a través del sistema de coparticipación, porque las provincias argentinas, la nuestra también, está a cargo de la educación, de la salud, de la seguridad, de parte de la infraestructura. Ya estamos observando en rutas nacionales cómo empieza a haber un deterioro por falta de mantenimiento y ni hablar de las obras suspendidas, de las obras paradas y la falta de inversión en general. Pero tendría que girarnos esos recursos. Los automáticos, los no automáticos los ha cortado. Y los automáticos tienen que ver también con el nivel de actividad. Así que la recesión, de la que hablé ya, afecta a la recaudación también. Una caída de las recaudaciones provinciales, municipales y también nacional debido a la recesión que está generando esta política económica. Así que, en conjunto, la situación de los recursos es compleja y el gobierno provincial se propone acompañar a los trabajadores y trabajadoras, no solo abonando en tiempo y forma los salarios, los sueldos, los haberes, sino también, en la medida de las posibilidades, acompañando los movimientos de los precios desde la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a seguir por ese camino. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias a todos y a todas. De esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.